Matinal. Donde hay una historia, hay una frecuencia. 94.9 FM. Teleangol, siempre cerca de ti. Son las 10 de la mañana con 13 minutos y hoy día, este miércoles, tiene por muchas razones sabor a viernes. Una de ellas porque está con nosotros acá nuestro abogado Manuel Saavedra Gutiérrez. Manuel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a su Efecto Matinal. Muy buenos días, Germán, gracias por esa presentación. Encantado, como siempre, de estar en Teleangol. Un saludo grande para usted, para todos y todas las teleauditoras que están a esta hora en sintonía de Efecto Matinal. Oiga, en este programa tan especial, previo a las fiestas patrias, venimos prevenidos de un fin de semana muy especial también, pues, con una velada boxeril como no teníamos hace mucho tiempo. ¿Verdad? Claro, pues. ¿Verdad? Sí. Terence Crawford versus el Canelo Álvarez. Oye, el box por allá por la década de los 80 fue muy fuerte acá en la región de la Araucanía, ¿eh? Ah, sí, claro, acá en la región de la Araucanía tuvimos en su tiempo también hace poco el boxeador que falleció, el Joel Mayo, ¿se acuerdan? Joel Mayo, el hombre sí. de Curarrehue. Que lo asesinaron, más que... Claro, fue víctima de un homicidio él en Villarrica, creo que fue. En Villarrica. Sí, en Villarrica. Y yo me acordaba de esas veladas que veíamos, como dice usted, en los 80, en los 90, las peleas de Mike Tyson, ¿se acuerdan? ¿Cómo Por ahí- olvidarlas? Por ahí esa pelea de mano de piedra Durán contra Sugar Ray. Y me empecé a acordar de aquellos boxeadores que después pasaron al espectáculo. ¿Se acuerda? Yo me acordaba, por ejemplo, Oscar de la Hoya. El púgil mexicano, estadounidense de origen mexicano. El ganador de la medalla de oro en Barcelona en el 92. Campeón de los welter el 98, un 18 de septiembre peleó contra Julio César Chávez, le ganó. Un 18 de septiembre peleó contra el Tito Trinidad, perdió. Grabó un disco, ¿se acuerda? Como una canción, Oscar de la Hoya, Ven a mí. Después, bueno, La hizo todas. después parece que se anduvo desenfocando porque se convirtió en promotor de boxeo y él después ya su carrera empezó a decaer, pero él fue un gran campeón en los 90. Me acordaba también de Mickey Rourke, el actor, ¿se acuerda? De 9 semanas y media, que fue boxeador también, que por ahí pasó, el que actuó con la Kim Basinger. Mickey Rourke. ¿Cómo olvidar a Kim Basinger? ¿Cómo olvidar esa película con música de Joe Cocker? ¿Se acuerda? Sí. You Can Leave Your Head On, la canción. You can leave your head on. Esa misma. Me acordé que hasta Joaquín Sabina lo cita en una canción a Mickey Rourke. Y yo no soy Mickey Rourke, ni tú Kim Basinger, ni tengo 9 semanas y media, dice. Y si amanece por fin, de Joaquín Sabina. Phil Anselmo, el vocalista de Pantera, también fue boxeador en su tiempo, un boxeador amateur. Carlitos Cruzat, ¿se acuerda que también anduvo por ahí, Sí. dedicado a la política, dedicado al cine? Hizo algunas cositas en la tele también. En la tele, ¿se acuerda? Apareció en el cuento chileno Uppercut, del cuento de Poli Delano, y se conoció a la actriz Patricia López, tuvieron ellos algo por ahí. Un idilio. Así es. Mickey Rourke también aparece en un videoclip de Enrique Iglesias, en el de Héroe. Mira, ¿Se acuerda? la verdad es que yo debo ser honesto, hay Ya. cosas que no las manejo. Yo en el boxeo soy Ya. nulo, por eso me he dedicado a escucharlo, porque yo en el boxeo no nada. Pero se acordaba de Mickey Rourke y de Kim Sí, Basinger no, sí en 9 semanas sí, y media. cómo olvidarlo, porque después de esa película, esa canción tomó connotaciones por ese lado, nunca más se volvió a ver esa canción de otra manera. No, en ningún caso. Siempre presente en los nocturnos. You can leave your head on. De Oye, Joe Cocker. son las 10 de la mañana con 17 minutos. Hoy nos convoca un tema que paradójicamente Manuel lo había planteado la semana pasada y ayer se hizo más presente, Manuel. Totalmente, porque ayer salió una sentencia. ¿Se acuerdan? Tuvimos hace un tiempo atrás una rutina en
Rancagua fue que Natalia Valdebenito, esta actriz y comediante, hizo un chiste relacionado con la tragedia de los mineros. ¿Se acuerda? Ella decía, mi cuerpo solamente soporta una funa a la semana, por favor no me sigan funando, soy la única contenta con la tragedia de los mineros, dice ella. Claro. Muy desatinado, por totalmente, lo demás. muy desafortunado el comentario, muy poco conveniente. Veníamos recién saliendo de aquella tragedia. Y familiares de uno de los mineros desaparecidos, fallecidos, presentaron un recurso de protección contra Natalia Valdebenito, Germán, por alegar por aquel chiste. Lo presentaron ante la Corte de Apelaciones de La Serena, alegando que aquel chiste vulneraba el derecho a la honra de la familia de aquel minero fallecido. Sin duda que estamos hablando de problemas que, a ver, de hecho la Corte de Apelaciones falla a favor de Natalia Valdebenito. Sí, rechaza el recurso. Rechaza el recurso por el origen. Aquí, no sé, yo creo que ni siquiera hay que hablar de que Natalia Valdebenito ganó. No. Sino que aquí, y no nos olvidemos que tras toda esta situación, Johannes Kaiser fue el primero en salir en defensa de Natalia Valdebenito, pero la verdad es que él no defendía a Natalia Valdebenito, sino que defendía la situación. Y el derecho a la libertad de expresión, en este Exacto. caso. Claro, de un humorista. La familia reclamaba, Germán, respeto a los derechos o reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Claro, al momento de presentar este recurso de protección, la familia, ante la Corte de Apelaciones de La Serena, la Corte de Apelaciones de La Serena emite una orden de no innovar. O sea, en un principio, la Corte de Apelaciones de La Serena acoge en parte el reclamo de la familia, porque mientras se tramitó este recurso de protección, la actriz y comediante Natalia Valdebenito no pudo hacer ningún tipo de chistes vinculados con la tragedia de la minera El Teniente. La verdad es que este es un caso que ha dado mucho que hablar, porque ella en sí ha seguido alimentando, ha seguido de alguna manera dándole más visibilidad a todo esto, porque hay que decirlo, en cierto momento ella se victimizó, se hizo notar como que ella era víctima de esta situación, y en el fondo la que liberó, la que soltó los perros fue ella. Sí, de todas maneras, porque ella hace un chiste como dice usted, muy desubicado dentro del ámbito del humor, claro, que es lo que vamos a ver más adelante, claro, dentro del ámbito del humor, pero ella hace un chiste desubicado que da lugar a la presentación de un recurso de protección contra ella y a una orden de no innovar, porque la Corte en un momento le prohíbe a ella hacer chistes relacionados con lo que es la tragedia en Rancagua. Claro, ahora recién ayer, o el lunes más bien, pudimos conocer el fallo, el lunes salió, se publicó ayer, y recién ahí pudimos conocer el fallo de la Corte de Apelaciones, que como bien dice usted, rechaza el recurso, pero en un momento acoge la orden de no innovar. O sea, Natalia estuvo un tiempo sin poder referirse a la tragedia ocurrida en El Teniente. Y eso es lo que ella reclamaba. De hecho, ella tuvo que pedir disculpas. Tuvo que pedir disculpas. Tuvo que salir a pedir disculpas contra la familia, que la sacaron de contexto, dice ella, que no era, que dijo, que no dijo lo que dijo, que quería decir, que no era... Bueno, de hecho ella tiene que emitir un informe ante la Corte de Apelaciones, si no, esto no fue gratis para ella. O sea, si bien es cierto la Corte rechaza el recurso, no resultó ser gratis para ella, porque ella, primero, tuvo que soportar una orden de no innovar por un tiempo sin poder referirse a ese tema, y además tuvo que emitir un informe. El informe ella lo basa primero en que eso era una rutina, que los dichos de ella relacionados con, o más bien referentes al tema de la minera del Teniente, no eran parte de esa rutina. Además, ella dice que eran hechos de conocimiento público y que no afectaban directamente a la familia del minero, en este caso. Antes de continuar, dejarle un saludo ahí a Elías Ibáñez, que nos ve desde Roma, dice. Les dejo un saludo a ustedes en los estudios y a mi gente de Angol y Renaico,
y sus alrededores. Que tengan unas lindas fiestas patrias. Les saludo desde Roma, Italia, Elías. Mire, Saludos para él. un saludo grande para Elías en Roma, un saludo también para Donafio, el teleauditor de México, que debe estar triste con Sí, debe estar un poco triste con la derrota de Canelo el fin de semana. Sí, él nos ve con una hora. El otro Ya. día me reclamaba, con el cambio de hora puedo ver una hora menos, me decía, de programa. Saludos para él, que Tonatiuh siempre está ahí atento en nuestras transmisiones. Dejarle saludos también a la gente que nos escucha en las múltiples plataformas, nos ve a través de las múltiples plataformas en esta jornada de miércoles con sabor a viernes, con la presencia de nuestro abogado. Los límites de la libertad de expresión en el humor. Esa es la razón que nos convoca el día de hoy, porque yo me hago la pregunta, Manuel, ¿quién establece cuáles son los límites precisamente en la libertad de expresión cuando se trata de humor? Tomando como buen ejemplo el caso de Natalia Valdebenito. El caso de Natalia y además la sentencia que nos dicta la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechaza el recurso, ¿cierto? Y permite que Natalia pueda seguir haciendo chistes. O sea, en los límites nosotros bien sabemos, Germán, acá, tal y como siempre lo hemos dicho en este programa, la libertad de expresión acá es sin censura previa. No hay censura. Sí, posteriormente, eso puede pasar por una línea editorial, cuando es a través de un medio de comunicación. La rutina siempre en el Festival de Viña, por ejemplo, se da a conocer la rutina de los humoristas antes para que estén en conocimiento de ella, ¿cierto? Y ahí puede ameritar algún tipo de censura interna, quizás algo, pero la libertad de expresión es sin censura previa. ¿Cuál es? Ahora, en este mismo caso, uno puede decir que sí, en Chile existe libertad de expresión, pero también existe el tener que asumir consecuencias, porque Natalia Valdebenito aquí tuvo que, por un lado, asumir consecuencias y por otro recibir este espaldarazo, podríamos decir, de la Corte de Apelaciones, que le da sentido no a ella, sino que le da sentido a la acción de la libertad de expresión. Pero decir que aquí no es llegar y decir cosas, no es llegar y hacer una rutina y que pase como si nada. Tienes que asumir la responsabilidad de tus dichos. Y no solamente la responsabilidad jurídica, porque aquí en este mismo programa, Germán, hemos hablado, por ejemplo, de las funas. Sí. Hemos hablado de la cultura de la cancelación. Hemos hablado de una cantidad hoy día de acciones que pueden tomar las personas a partir de las redes sociales, por ejemplo. Bueno, una cosa precisamente es lo que tienes que asumir desde el punto de vista legal y otra cosa es lo que tienes que asumir desde el punto de vista público. Y a Natalia Valdebenito le tocó asumir desde el punto de vista público porque se le cancelaron eventos. Se le cancelaron eventos que estaban vendidos. Sí. Eventos que estaban ya llenos, y estaba todo vendido. Natalia Valdebenito, ella como actriz, como comediante, siempre está haciendo eventos, siempre está y llena en todas partes. Tiene un público que es muy fidelizado para con ella, que siempre la acompaña en todo el lugar. Ha estado en el Festival de Viña también. Tiene buena rutina. Sí. Tiene muy Sí, buenas rutinas. Sí, jamás no estamos acá discutiendo cuestionando su calidad. Su calidad como actriz ni como comediante. O sea, ella tiene esa virtud de hacer reír a la gente, cuestión que no tiene cualquiera, que no es. Tiene muy buen manejo de tiempo Natalia Valdebenito. Maneja muy bien los remates, maneja muy bien el stand-up comedy. Pero en este caso estamos hablando de que se pasó dos pueblos. Se pasó con un chiste, dio lugar a un recurso, se ganó gratuitamente un recurso de protección, tuvo que suspender sus rutinas, sus presentaciones, como hizo usted, tuvo que suspender chistes relacionados con el tema de la minera del Teniente, con la tragedia que sufrieron los mineros fallecidos, y además tuvo que emitir un informe para la Corte de Apelaciones de La Serena, donde ella se defiende diciendo que no era parte de su rutina, que la sacaron de contexto y que además esto era un hecho de conocimiento público, que es lo que finalmente de lo que la Corte se toma en un momento, ¿cierto?, como argumentación para poder fallar o rechazar este recurso de protección presentado por la familia de uno de los mineros. Por lo tanto, y dando lugar a que el derecho a la libertad de expresión es más importante en este caso que los derechos que estaban reclamando la familia. No se puede censurar a un humorista previamente por una rutina, ¿cierto? Pero si ese humorista tiene que asumir las consecuencias si después dice algo poco adecuado y hay alguien que quiere interponer una acción contra él, o contra ella en este caso. Porque si aterrizamos
a nivel de nosotros, por ejemplo, de medios de comunicación, de radio, de televisión, suele suceder que nosotros decimos cosas que en algunos casos trae consecuencias y en otros no. Por ejemplo, emitir juicios homofóbicos, xenofóbicos, insultar a alguien a través del medio es de un comunicación. riesgo, Claro, es un riesgo. claro. En el caso nuestro, que estamos no solamente en radio, estamos también en televisión, a nosotros el Consejo de Televisión nos cae. El otro día alguien me dijo, oye, me dijo, estaba escuchando, me dijo, y te contuviste de decir una grosería. Obvio, nosotros estamos regulados por el Consejo Nacional de Televisión. Ustedes salen por Zapping, por Mundo. Exacto. Estamos saliendo en este momento, ¿ves? Exacto, y por televisión abierta, digital en la ciudad de Angol. Por lo que tenemos que tener resguardos, tenemos que ser... A ver, lo importante de la libertad de expresión es saber que quienes estamos detrás de un micrófono, detrás de una pantalla, tenemos que asumir y saber y conocer nuestras responsabilidades. Yo no me puedo poner a tirar chistes de doble sentido toda la mañana acá porque hay televisión. Cuando hay radio, y solo radio, hay más licencias. Pero habiendo televisión de por medio, hay más Claro. Regulación. Y si usted lo hace, tiene que saber que puede haber alguna denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión. Sin duda. Tiene que saber que puede caer una multa para el canal de televisión. Y para mí, Para usted, que después hay que ir a reclamarla a la Corte de Apelaciones, ve que después hay que apelarla ante la Corte Suprema. Porque junto con lo de Natalia Valdebenito, no es primera vez que nos vemos sumidos en esta colisión entre lo que es el derecho a libertad de expresión y el derecho a la honra de las personas o el derecho a las buenas costumbres, como dice acá, a la moral pública. Recuerdo, por ejemplo, el caso del títere del Murdoch. de Murdoch. Claro, él también una vez hace un chiste. Hoy está mal el Murdoch, está ¿Sí? de salud, está bastante mal. Ya, mire, pucha. Porque él en un momento también hacía chistes con bien al Fuertes, límite, bien temerarios. Sí, y de hecho una vez tuvo muchas dificultades en un canal de televisión, cuando él estaba en la red, cuando hacían esto sin censura. Él cuenta un chiste contra un grupo religioso acá en Chile que también le cuesta caro, o sea, que también le cuesta caro. Claro, al final no pasa más a mayores, claro, porque prevalece siempre el derecho a la libertad de expresión, pero el mal rato, como en el caso de Murdoch o en el caso de la humorista acá, también el humorista lo puede pasar. Son personajes que están al límite, juegan al límite de esta situación, pues, de la libertad de expresión. Lo de Natalia Valdebenito, lo de Murdoch, en algún momento Edo Caroe también recibió su advertencia por el tipo de humor que realiza, porque es humor que es realista, no es humor negro al final. es el denominado humor negro. Por mucho que hay gente que no le guste el concepto, se le denomina así. Y ojo humor que negro. es un concepto doctrinario. Y es un concepto que además utiliza la familia del minero fallecido en el recurso de protección interpuesto contra Natalia Valdebenito. Ellos utilizan y se refieren al chiste de Natalia como un humor negro, ¿ve? Y que ellos estaban recién con la tragedia y que estaban como familia muy sentidos y ellos tenían el derecho a presentar este recurso de protección. Ahora, eso quería preguntar, Manuel. Si yo cometo el error de pasarme 2 pueblos y voy en contra precisamente de personas que se ven afectadas por mi tipo de humor, ¿qué me puede pasar a mí? Pueden presentar un recurso de protección en contra suya, en contra del medio. Si, por ejemplo, usted en su calidad de presentador de este programa, conductor, animador, hace un comentario, puede caer un recurso de protección en contra suyo o en contra del medio. ¿Ve? Y donde usted va a tener que emitir un informe, tener que dar explicaciones, después dar el derecho a réplica a las personas para que vengan acá y hagan sus comentarios también. Lo más probable es que la Corte lo rechace, siempre, porque siempre va a prevalecer la libertad de expresión. Ahora, está la posibilidad también que dentro de esa rutina o dentro de esa locución que yo haga, yo esté mintiendo o injuriando, y ahí ya vienen otras figuras. Ahí usted está cometiendo un delito y lo pueden querellar por injurias o por calumnias. ¿Ve?
además del recurso de protección que pueden presentar. Y que en este caso, cuando hay un micrófono de por medio, es con publicidad. Es con publicidad y usted puede terminar en el juzgado de garantía teniendo que defenderse en ese lugar. ¿Ve? Otra cosa que también puede hacer, que se puede presentar una demanda civil por indemnización de perjuicios, si es que sus comentarios resultan dañosos para la persona. Pero esos perjuicios tienen que ser acreditados ante el tribunal. Si en la demanda dicen aquí me provocaron daño moral, me causaron perjuicios psíquicos, tendrá que presentar sus certificados psicológicos, psiquiátricos, los testigos que digan esto, algún peritaje, tendrá que acreditar ese perjuicio. Claro. Pero eso ya es en el ámbito civil, ¿ve? Que es distinto. Pero le puede pasar una cosa como esa también. Ahora, en el caso de Natalia, la discusión también es si la libertad de expresión alcanza a las rutinas humorísticas. Es lo mismo una rutina humorística que una entrevista, por ejemplo, o que una alocución, como decía usted. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La rutina humorística tiende a caricaturizar, a tergiversar la realidad y modificarla para producir un efecto que es el humor, la risa. El humor en personas, en quienes están viendo, en este caso, ¿cierto? La rutina. Porque hay otro que ha hecho bastante ruido desde que inició sus rutinas, como el caso de Stefan Kramer. Sí. Y Kramer, incluso hay personas que han hecho comentarios de la rutina de Kramer. Pablo Salaquet, por ejemplo, él en una entrevista que le hacen, él dice que él sufría con la imitación de Stefan Kramer. Que él sufría, que él no lo pasaba bien cuando Kramer lo imitaba. Porque al final la gente ya empezó a caricaturizarlo en demasía, empezó a reírse de él, lo veían en la calle, le gritaban cosas y le todo. hacían el sonidito ese. El sonido que hacía Kramer, ¿se acuerda? Ajá. Claro. Y que una vez Kramer empezó a imitarlo delante de él y él comenzó casi a sufrir una crisis de pánico. Estaba descolocado. Totalmente descolocado Pablo Salaquet. Entonces ahí también, como bien decía usted delante, va la responsabilidad del artista, del comediante, darse cuenta que si su rutina está afectando en demasía a otra persona, y esa persona lo manifiesta, le dice, oye, ¿sabes que me está molestando? Quizás hay también que... Porque no fue el único, era Jordi Castell, estuvo en la misma, el fotógrafo, conductor de programas de televisión. Sí, de hecho creo que él lo demandó a Stefan Kramer. Sí, lo demandó. Claro, y bueno, finalmente Kramer también terminaba siempre ganando las querellas o las demandas del que él era... Por esto mismo. Por lo mismo, ¿ve? Porque prevalece el derecho a la libertad de expresión y porque se entiende que en el contexto humorístico permite o tiene más licencias. Claro. Tiene más licencia en este caso del humorista porque él está haciendo chistes, y se entiende que todo esto es dentro del contexto de las bromas. Porque Stefan Kramer incluso llega a imitar a presidentes y ahí uno dice, uno tiende a ver que en el caso de los presidentes como que hay más distancia con aquello. Al principio recuerdo en el caso del fallecido expresidente Sebastián Piñera, sí. En algún momento le produjo algún grado de molestia, sí, no. y después con el tiempo lo fue asumiendo. Y lo manifestó. Yo recuerdo, por ejemplo, esa Teletón de 2011, ¿se acuerda cuando Kramer imita a Miguel Piñera, al hermano de Sebastián? Y claro, y riéndose del presidente, con el presidente sentado en primera fila. Ajá. Y con un presidente que se notaba incómodo, ¿ve? Con un presidente que si se hubiera parado y se hubiera ido, nadie le hubiera dicho nada, porque después lo imita a él directamente, con su esposa al lado, y se empieza a reír del presidente. O sea, aquí ya ni siquiera un poco de respeto republicano por la figura del presidente de la República. Ahora lo soportó estoicamente, lo aguantó, lo bancó, y después de eso como que empezó a asumirlo más. Un poco más, y la imitación de Kramer también empezó a ser un poco más suave. También. Empezó también a ser un poco más suave porque entendió también que el presidente de la República no se sentía bien y estaba totalmente incómodo en ese momento. Porque ahora también lo hace con Gabriel Boric, también hace la imitación de Gabriel Boric, aunque hay que decir que la de Felipe Parra supera la de Kramer, ¿eh? Sí, la de Kramer, la que era mejor es la de Daniel Jadwe, la mejor que la de Boric. Sí, era buena. Era verdad que Kramer tiene buena. El tipo es un capo, ¿no? Stefan Kramer al nivel de una Violeta Parra, por ejemplo, de un Roberto Mata, de uno de los grandes artistas, Stefan Kramer, claro. Pero ahí también, como dice usted, tiene que ir
el alma un poco del artista y ver que si él está provocando daño en algo o en alguien con sus rutinas, también reducir un poco. Y bueno, dicen, ¿no?, algunos en Inglaterra Monty Python hacía chistes de la reina también, pues, y el humor, ¿dónde están los límites del humor? Da la impresión que no los tiene. Porque, por ejemplo, tenemos casos de saltos que pasaron del humor a la política. El caso de Checho Irane, Sí. que nosotros, los que quizás somos un poco más antiguitos, tuvimos la posibilidad de verlo como humorista y con el tiempo eso cambió, pues, y ahora lo vemos en política, lo vemos conduciendo programas políticos y con un análisis bastante duro y con una tendencia política muy clara. Muy marcada, sí, ¿ve? Y muy duro él en sus críticas también y en sus comentarios. El caso de Checho Irane, el caso de Bombo Fica también, ¿ve? Que él, en un momento, él como humorista hacía chistes y también pasó a la política, ¿ve? Ahí cuesta un poco hacer ese cambio, ¿sí? Cuando uno ha visto a alguien en un oficio contando chistes, de repente serio y haciendo críticas. Y se pasa para el otro lado, para el Claro, otro bando. es un poco complejo ese tema. Cuesta un poco entender a veces ese tema. Es más fácil entenderlo cuando se pasan del boxeo al espectáculo, que Claro. del espectáculo a la política es un poco más... Ahora en el caso del Bombo Fica, incluso como para amortiguar esa realidad, hizo una rutina de su firma por un partido político. Claro. Y bastante buena la rutina, por lo demás. Sí, bueno, son buenas las rutinas de Bombo Fica. Sí, hay un momento igual en que Bombo Fica, por ejemplo, hace una crítica muy dura también contra el gobierno, el presidente Boric, cuando recién habían asumido, cuando él dice, nosotros le dimos el espacio a estos cabros para que se hagan cargo del gobierno, y uno decía, bueno, pero tampoco está bien referirse en esos términos, por más jóvenes que sean, en ningún caso son niños, sino que estamos hablando de hombres, de personas ya grandes. Hoy hablamos de los límites de la libertad de expresión en el humor con nuestro abogado Manuel Saavedra Gutiérrez, tomando como ejemplo el caso de Natalia Valdebenito, que ayer nomás la Corte de Apelaciones De La Serena arrojó un veredicto respecto a esto. Yo insisto que aquí Natalia Valdebenito no puede decir que ganó. No. Ella, quien ganó aquí fue la libertad de expresión, porque ella en el fondo tuvo que hacer cosas que le trajeron consecuencias, y una de ellas, suspender eventos, Emitir un informe. emitir ese informe que en el fondo no es nada más que la confirmación de que algo no se hizo bien. Limitar sus rutinas por un tiempo, o sea, se le prohibió referirse a un tema. ¿Ve? Y ahí es donde algunos dicen, ¿esa orden de no innovar implica censura también? ¿Era necesario? Pero creo que el concepto es claro. Mientras estemos en un proceso de investigación, mientras estemos investigando, el no innovar es dentro de lo más sensato que hay. Porque, ¿qué pasa si la justicia no le determina a alguien no innovar en ese proceso de investigación? Esta persona podría seguir aumentando la cantidad de denuncias por seguir hablando de un mismo tema, el cual generó dolor, generó molestia en familias específicamente. En una familia, claro, que llevó incluso a la familia a interponer este recurso de protección del que estamos hablando ahora, sobre la base de conductas ilegales y arbitrarias de parte de Natalia, que terminan vulnerando el derecho a la honra de la familia y además el derecho a las buenas costumbres y a la moral pública, dice la familia. La Corte, como decíamos, Germán, en un principio acoge la solicitud de orden de no innovar, como bien decía usted, se le prohíbe a Natalia hacer comentarios respecto a ciertos temas, y ahí es donde ella reclamó en un momento, decía que aquí la Corte me está censurando, decía ella. Claro. La Corte me está censurando, me está diciendo que yo no hable de este tema. ¿Ve? No era censura. No necesariamente censura. es censura, sino que es una decisión de la Corte. Y como bien decía usted antes, Germán, al que le gusta ir por la vida golpeando, al que le gusta o a quien le gusta ir golpeando, tiene que aceptar que de repente, de Le tanto toca de golpear, vuelta. le va a llegar un golpe de vuelta. Sí. ¿Ve? Natalia Valdebenito, una vez más, nadie pone en duda su calidad de actriz, su calidad de comediante. Ella tiene la habilidad de hacer reír a la gente, tiene muy buenas rutinas, como dice usted, tiene muy buenos recursos ella, pero también
tiene un programa en una radio, ¿cierto? Donde ella toma muchas veces bando cuando ocurren determinadas situaciones. Y no solamente defiende las ideas de ese bando, sino que además ataca a quienes están en el bando contrario. Bando contrario. Sí, en ocasiones los tribunales de justicia han emitido sentencias, han emitido resoluciones que a Natalia no le han gustado. Ella lo ha hecho saber públicamente en su programa de radios con palabras poco convenientes, poco recomendables, y va a llegar un momento en que los tribunales de justicia, los órganos jurisdiccionales, iban a decirle a Natalia que ellos también tenían poder. Si te gusta pegar, tienes que saber que te pueden pegar de vuelta. Si te gusta reírte de los demás, tienes que saber que en algún momento se van a reír de ti. Así es, así es. Oiga, y además otro caso, Yerko Puchento. Claro, el caso de Yerko y Calama, por ejemplo. Uno puede ser eso, el caso de Yerko y la Inmaculada Concepción. También. También ahí hay un tema que dio lugar a una discusión parecida a esta, aun cuando el chiste es distinto. Ahí en ese momento fue la gente de la Iglesia Católica quien reclamó contra el canal católico donde se emitió este chiste de Yerko Puchento, ¿cierto? Contra la iglesia esta. Y ese chiste dio lugar a una multa del Consejo Nacional de Televisión, multa que se apeló a la Corte de Apelaciones, que se reclamó a la Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte confirmó la multa. ¿Sí? Y después tuvo que apelarse a la Corte Suprema y fue la Suprema la que revocó la multa, argumentando que la libertad de expresión debía siempre prevalecer y que no por eso podíamos estar censurando a los humoristas. Si acá hubo gente que se sintió afectada, tenía el espacio, tenía las herramientas de interponer una querella o una demanda civil por indemnización de perjuicios. ¿Ve? Y ahora, tú cuando decides llevar a tal o cual humorista a tu programa, a tu festival, tú sabes qué es lo que estás llevando. O sea, el que contrata a Yerko Puchento sabe lo que va a tener. Sabe, claro, que los chistes van a ser chistes de un cierto subidos de tono, digamos, en algún momento. Y que se va a meter en la vida personal, y que se va a meter en la actualidad política, y que claro. te va a dar. Sí, no, y él no respetaba a nadie, él le pegaba a todo el mundo. Se rió en un momento, por ejemplo, de Andrés Cañuelas, del periodista de Canal 13, también de la actriz de Daniela. Le hizo un chiste también a la actriz. Ah, ya, sí, la mujer perfecta. Esa. La mujer perfecta. Ella, sí. Sí, la verdad es que él rayó en lo funable en muchos casos, y no nos olvidemos que él decide no ir al Festival de Viña porque fue un año muy funable para él, sí. Aquel año del festival. Sí, sus rutinas son, como digo, bastante violentas en algún caso, muy agresivas de parte de Yerko Puchento, pero siempre es lo que tiene el humor. Pues ve que si lo atacan, uno va a decir, no, es que estoy dentro de los marcos del humor, en un programa de televisión, en un horario además, que eso se asume que es para adultos, y como bien dice usted, o sea, si alguien coloca en pantalla a un humorista como ese, sabe que va a hacer chistes agresivos en muchos casos, que va a causar molestia a las personas públicas. ¿Ve? Por lo tanto, y otra cosa también, quienes están en el ámbito público también tienen que entender a veces que hay que tener un margen de tolerancia un poco mayor que el de las personas normales, digamos. Claro. Y tienen que a veces recibir los chistes que se les hagan. Distinto es el caso de la ley Karim, por ejemplo, donde claro, estamos en un ambiente laboral y ahí las personas no están obligadas a recibir chistes ni nada de eso. ¿Ve? Pero en el caso del ámbito público, sí, quienes son personas públicas. El ejemplo de Sebastián Piñera coloca usted el más claro. Creo que podemos resumir de lo que nos acaba de decir nuestro abogado Manuel Saavedra, es que hay que saber tener un buen GPS. Sí. Hay que andar con el WASE activado, hay que saber ubicarse en el fondo. Tenemos que saber ubicarnos en el momento que estamos y lo que decimos. Desde siempre. Siempre en dónde estamos, qué decimos. Si lo que nosotros decimos va a traer consecuencias, tenemos que asumir esas consecuencias después. Si nos va a caer una querella, un recurso de protección, una demanda, tenemos que ir a defendernos ahí, pues, ¿ves? Pero no después andar llorando por la prensa y diciendo, ay, que me atacan porque soy mujer, que esto es una encerrona que me hace. No necesariamente es así. No. Como bien dice usted, al que le gusta pegar, tiene que aguantar que le peguen de vuelta. Otro caso, Germán, que en tema de los límites del humor,
y la libertad de expresión. ¿Se acuerda usted hace 10 años, más de 10 años ya, el caso de la revista francesa Charlie Hebdo? Los que hacían chistes contra los musulmanes. Ah, ya, ¿Ven? sí. ¿Ven? Que terminaron los musulmanes atacando la revista y la embajada y la embajada de Francia, claro, y además un coche bomba se fue contra el edificio donde estaba la revista Charlie Hebdo, ¿se acuerda? Porque ellos hacían chistes de los musulmanes y hacían chistes de Mahoma. Claro, ahí también muchos criticaron la reacción de parte de la comunidad musulmana en Francia, porque fue demasiado desmedido, claro, que se fueran contra un coche bomba. Otros decían que había que ser un poco más respetuosos con las culturas ajenas también, ¿no? Porque ellos son una cultura distinta, que en Francia hay una gran población de musulmanes y también merecían ser respetados. Antes del coche bomba hubo 6 recursos de protección que se presentó contra la Corte de Francia argumentando que se estaban riendo de sus creencias y que dentro de la religión musulmana no se permite ni caricaturas ni chistes contra Mahoma en este caso. Y ahí qué bueno que estamos conversando con un abogado en este momento, porque hay situaciones de este tipo que rayan en otras leyes, porque aquí en Chile alguien podría, ante una situación similar, decir y acudir, por ejemplo, a la ley Zamudio. También, claro, cuando se trata de un delito de odio, claro, pueden ocurrir con la ley antidiscriminación en ese caso, ¿ve? Pero también hay que acreditar en ese momento o ante una situación así que existe un perjuicio y que no el simple hecho del chiste porque le molestó no sirve. Porque hay movimientos detrás de situaciones como estas. El movimiento feminista ha cancelado a muchas personas precisamente por actitudes que van en perjuicio y en contra de las mujeres. Sí, está el móvil también, que también tiene sus dirigentes, también tiene que también en situaciones como esta ha tenido reacciones ante cuestiones así, digamos. El caso sí de lo que pasó con la ley Zamudio, lo que podría ocurrir con la ley Zamudio, que es una ley antidiscriminación que tiene más relación con el tema de los delitos de odio. Pero el punto acá es que cuando es una rutina de humor, claro, siempre va a estar dentro de los límites del humor, y los límites del humor son mucho más extensos que los límites cuando estamos en un contexto de una entrevista, como decíamos antes, por ejemplo, o de algún tipo de ponencia. Saludos a Alejandra Malián, que nos deja un me gusta ahí en la transmisión del Facebook Live. Un gran saludo para Alejandra, mi querido Germán. Resulta que se nos vienen tiempos de campañas. Sí. Se nos vienen tiempos de campañas. Uy, mañana inicia las campañas. Y en las campañas ocurre algo que es muy común, donde ya lo hemos visto en la campaña presidencial, las denostaciones públicas, al punto que en muchos casos se amenaza también con situaciones judiciales. Lo hizo Evelyn Matei, lo amenazó también en algún momento Janet Jara, y vamos a empezar a ver también a nivel local. Pues, a nivel local tenemos candidatos a diputados, tenemos candidatos a senadores, donde comienzan estas denostaciones de tipo públicas, donde se sacan los trapitos al sol, y ahí también estamos rayando en... No quiero decir en la libertad de expresión, pero sí en muchos casos pegan el palo. Sí, en algunos casos sí. Quien se sienta afectado también puede interponer algún tipo de acción, puede interponer una injuria, puede interponer una querella por injurias, por calumnias, un recurso de protección, una acción de protección. Puede interponer también quizás un reclamo al CERVEL en una de esas. Si hay algún candidato que no tiene un comportamiento adecuado, se podría... El Tribunal Electoral. Ante el Tribunal Electoral, por supuesto, también se puede hacer Tribunal Electoral. Cierto que falló contra Katy Barriga ayer, por si acaso. Claro, pero ahí entramos en el ámbito de las campañas políticas. Quienes están hoy día en política, Germán, nosotros hemos hablado en este programa varias veces, hemos abogado por la profesionalización de la política. Quien hoy día está en campaña tiene que saber que existen 3 tipos de campaña, que son las blancas, las grises y las negras. La campaña negra tiene mucho que ver con eso, con los ataques, con el espionaje, con sacar trapitos al sol, como dice usted, de aquellos candidatos o candidatas. En el ámbito político, como decíamos antes, hay que estar preparados para eso también.
Esto aquí es sin llorar, es sin enojarse, y uno tiene que estar preparado si es que lo atacan, y tiene que saber defenderse. Tiene que tener su discurso listo para defenderse. Sin duda. Tiene que asesorarse por gente que entienda de comunicación política, de marketing político, y que pueda ayudarlo a defender. Y además, Germán, todo lo que sea funable, como dice usted, de parte de un candidato o de una candidata, tiene que estar en conocimiento de su equipo político. Porque hay que estar preparado para el momento en que esa acción pueda salir, cómo nos vamos a defender de aquello. Campañas políticas. Buen tema. Hemos hablado y conversado el día de hoy con nuestro abogado Manuel Saavedra Gutiérrez sobre los límites de la libertad de expresión en el humor. Un tema muy contingente, un tema que ayer nomás nos arrojó un material hoy día para poder conversar sobre esta situación. Pero y lo bueno, teníamos programado de antes, ¿no? Sí, estaba programado de antes. Esto no fue algo que nos ha pasado mucho, Sí. que hemos sido bastante contingentes. Y vamos a seguir conversando sobre distintos temas con el abogado de Efecto Matinal, Manuel Saavedra Gutiérrez. Don Manuel, ¿algún mensaje para la comunidad aprovechando estas fiestas patrias? Sí, que disfruten, que lo pasen bien, responsablemente también en las fiestas patrias. Que no. Ayer escuchaba al jefe de gabinete del alcalde acá, Leonardo Méndez, que decía que ellos esperaban una mayor participación de parte de los hijos. Aquí le digan a los papás a veces que no beban alcohol, que si van a conducir no tomen. Así es que disfruten con responsabilidad. Háganos con la manito. Y yo hoy día, como nunca, lo voy a despedir con una canción que no tuvo absolutamente nada que ver con la conversación, pero que es un temazo que estaba ahí en nuestra pauta y que yo sé que a usted le va a gustar mucho. Dolores O'Riordan va a la vocalista de Cranberries, ella va a despedir precisamente con Dreams Mire, sueños. segmento. Mire, falleció Dolores O'Riordan. Recuerdo que hay una cantante angolina, Keo Ballet, puede ser, ¿sí? Ella, Qué vale. Keo Ballet, sí, que le hace un homenaje a Dolores O'Riordan. Y se lo hizo cuando falleció en enero de 2018. Tiene muy buena voz la que vale. Así es. Ex alumna del Liceo Comercial. Mire. Bien, don Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. 26 de septiembre. Nos vamos del fanpage del Instagram y nos quedamos en las múltiples plataformas de Teleangol Radio y Televisión. No se separen de nuestra sintonía. Vamos a ir a la música, luego a la pausa y luego vamos a estar con nuestro psicólogo Roberto Saldivia conversando también de temas muy importantes. Hoy día sí que vamos a hablar de un tema interesante. No se separe de nuestra sintonía.